Saludos, les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula de video donde vamos a analizar el capítulo número 2 del libro Evaluación formativa y compartida en la educación, experiencias de éxito en todas las etapas educativas, por los autores López Pastor y Pérez Puello de la Universidad de León. Ya, en primer lugar, el capítulo que vamos a trabajar tiene que ver con conceptos relacionados a la evaluación continua, formativa y compartida. Y parte con una pregunta bastante interesante, una pregunta abierta que tiene que ver con ¿qué es un criterio de evaluación? ¿Cuál es la definición de criterios de evaluación? Nosotros como profesores tenemos que utilizar este concepto, es parte de nuestro trabajo, pero a veces no tenemos completa claridad acerca de qué es o cómo definirlo. Ya, la problemática es introducida en este texto a partir de 4 posibles definiciones que se le da a este término. En primer lugar, se le define como un criterio de calidad de la actividad realizada por el estudiante, claramente. Ya, esto es en base a ciertos autores y parece ser una definición que no deja completamente conforme a los autores. Otra definición posible puede ser que es un parámetro que se utiliza para calificar. Ya, esta definición es un poco más fácil de ver, que no es completamente apropiada. Una tercera definición es que es un parámetro de cumplimiento de aspectos formales del trabajo a entregar. Y por aspectos formales nos referimos, por ejemplo, a cosas que tienen que ver con el formato, con la tipografía, etcétera. Criterios de evaluación entonces serían también aspectos para tener en cuenta al valorar las capacidades expresadas en los objetivos de aprendizaje. Esta es la definición que utiliza la legislación española. Ya, es un poquitito más completa, pero tampoco termina completamente de ajustarse a lo que deberíamos entender por un criterio de evaluación. En algunas otras ocasiones se le define en base a los aprendizajes específicos de los estudiantes, pero un término más apropiado vendría a ser resultados de aprendizaje. Ya, entonces, esta pregunta va a quedar momentáneamente abierta y nosotros, mientras tanto, vamos a trabajar con otras definiciones que también plantean los autores y que de alguna forma nos van a ayudar a aclarar esta problemática. ¿Ya? Para empezar, bueno, tenemos que recordar que este es un capítulo 2, por lo tanto hay un capítulo 1 antes donde se definen algunos términos que vamos a traer aquí porque van a estar todo el tiempo reiterándose. En primer lugar, estamos hablando de evaluación, evaluación educativa, y la evaluación puede tener dos propósitos, que serían formativa y sumativa, cada una con sus respectivas características. La formativa, por ejemplo, tiene el propósito de acompañar el aprendizaje, mientras que la sumativa vendría a certificar dicho aprendizaje. Entonces, cuando se producen estos ciclos de enseñanza y aprendizaje, la formativa es la que nos acompaña en el camino y la sumativa es la que nos genera el paso final. ¿Ya? La formativa puede ser cualitativa o cuantitativa, y en el caso de la cuantitativa puede expresarse en forma de puntaje o de porcentaje. En cambio, la sumativa siempre tiene que ser solamente cuantitativa y expresada en forma de nota, que puede ir de 0 a 10, de 1 a 7, etc. La evaluación formativa también incluye los diagnósticos que se suelen hacer al comienzo de los ciclos de aprendizaje para valorar qué tanto sabe el estudiante respecto del proceso que se va a llevar a cabo durante este ciclo. La sumativa tiene, por su parte, el elemento de la nota o la calificación, que vendría a ser esta certificación del aprendizaje. Otros términos muy importantes que los autores van reiterando constantemente es la diferencia entre evaluación y calificación, siendo evaluación mucho más amplio. Por ejemplo, cuando definen lo que son los requisitos de la evaluación, las definen como las condiciones que debe cumplir el estudiante para acceder a la evaluación. Vendrían a ser entonces condiciones sin las cuales el estudiante no podría desbloquear la posibilidad de ser evaluado.
Por ejemplo, habría aquí un requisito de asistencia a cierta cantidad de clases presenciales o prácticas, por ejemplo. Entonces, si no cumplo ese cierto requisito, no puedo acceder a ser evaluado. Por otra parte, están los requisitos para la calificación, muy similar a la definición anterior, pero con su respectiva diferencia, que tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de calificación de nota, no del proceso de evaluación en general. En este caso serían las condiciones que debe cumplir el estudiante para acceder a la calificación. Pueden ser similares al caso anterior y también pueden ser un poquitito diferentes, como por ejemplo obtener cierto puntaje mínimo, o si no, no puedo ser calificado. Otro ejemplo se realiza con la definición de actividad de aprendizaje o evaluación, que es una situación en la que se somete al estudiante con la intención de probar sus capacidades para así retroalimentar y apoyar su aprendizaje. Entonces sería hasta cualquier actividad a la que yo someto a mis estudiantes para probarlos. Y se utiliza de forma indistinta actividad de aprendizaje y actividad de evaluación, al menos en el contexto que nos plantea este libro, porque en otros contextos pueden generarse matices o diferencias. ¿Ya? Y una actividad de calificación es muy similar. Es una situación a la que se somete al estudiante con la intención de determinar el cumplimiento de objetivos y producir una calificación. Y está asociada a una porcentualización. Entonces, si se fijan, es mucho menos amplia que la anterior, solamente tiene como objetivo que se califique. ¿Ya? Y esto de asociada a porcentualización tiene que ver con que estas actividades pueden tener más de un paso y esos pasos pueden empezar distinto a la hora de calcular la nota. Ya, ahora, 3 conceptos que también son importantes de diferenciar y que muchas veces se confunden son los siguientes: actividad, producto e instrumento. En primer lugar, la actividad, ya la habíamos definido recién, es una situación a la que se somete al estudiante. Básicamente son las instrucciones que yo como profesor le doy para que haga algo, para que realice cierta tarea. El producto es una producción tangible o intangible susceptible de ser evaluado. En el fondo es lo que el estudiante construye para presentarme a mí y que yo valore, ¿ya? Yo no valoro la actividad, sino que valoro el producto, ¿ya? Y una última definición sería el instrumento, que es el documento que permite realizar un seguimiento y valoración del producto. El instrumento vendría a ser entonces la escala de calificación, la escala de apreciación, perdón, o podría ser la rúbrica, etcétera. Cualquier instrumento evaluativo que yo utilice. ¿Ya? Algo súper importante que tener en cuenta aquí es que el producto es recopilable en portafolios. ¿Ya? No lo es la actividad, no lo es el instrumento, solamente el producto. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo que me gustaría citar. Si yo tomo como actividad una pregunta abierta que le realizo a los estudiantes, ¿cómo definirías lo que es un ser vivo? Esa sería la actividad. Entonces el estudiante puede producir una respuesta y esta respuesta puede ser oral, puede ser grabada, puede ser escrita, puede ser representada de distintas formas. Entonces el desafío que yo le doy es la actividad y la respuesta que me entrega el estudiante vendría a ser el producto que va a ser evaluado. Y aquí tengo dos posibilidades. Aquí les estoy mostrando dos escalas de apreciación muy sencillas, solamente con el propósito de ejemplificar. Una de ellas es cualitativa, la otra es cuantitativa. La escala de apreciación de la izquierda tiene 3 posibilidades de respuesta a la pregunta que yo indiqué y tiene indicadores cualitativos que me van a venir a indicar de manera formativa la evaluación que estoy dándole a esta pregunta. En la escala de la derecha,
Entonces ya no tengo indicadores cualitativos, sino que tengo cuantitativos. Tengo un puntaje asociado a cada una de las posibles respuestas, y esto yo lo puedo traducir a porcentaje para entregar un resultado formativo, o a calificación si es que estoy haciendo una evaluación con propósito sumativo. Ya, aquí esto entonces nos permite diferenciar actividad de producto de instrumento. En este caso sería el instrumento, y es un instrumento para corregir una pregunta de desarrollo, que normalmente no se suelen hacer. Se suelen hacer instrumentos como planillas de corrección para las pruebas de selección múltiple, pero las de desarrollo también lo requieren. Ya, otros conceptos importantes son los de procedimientos de evaluación y técnicas de evaluación, que para el caso de este texto los va a intercambiar como sinónimos, pero que tienen matices diferentes. Por ejemplo, un procedimiento sería un paso o una serie de pasos definidos para obtener cierta información. En cambio, una técnica de evaluación es un conjunto de procedimientos para recoger datos. ¿Ya? Y aquí técnica de evaluación lo toman prestado de la investigación evaluativa, que ahí también se utilizan técnicas. ¿Ya? Y vamos a ver algunos ejemplos de técnicas de recogida de datos para evaluación. En primer lugar está la observación sistemática, que se utiliza para producciones intangibles asociadas al contenido y requiere instrumentos rápidos. ¿Ya? Estas producciones intangibles pueden ser, por ejemplo, ejecuciones de laboratorio, o ejecuciones, por ejemplo, en contexto de primeros auxilios, que ahí hay maniobras que se tienen que realizar siempre de manera similar. También están los intercambios orales, donde tenemos producciones intangibles asociadas a las interacciones sociales y requiere instrumentos rápidos también. En ambos casos son producciones intangibles, solo que en el primero están asociadas a un contenido como tal, y en el segundo a interacciones sociales. Por ejemplo, yo puedo estimular conversaciones informales entre mis estudiantes acerca de algún tema y evaluar qué acervo científico están utilizando para conversar o para responderse. ¿Ya? Los instrumentos tienen que ser rápidos, escalas de apreciaciones, rúbricas cortitas, porque en la medida que esto se va desarrollando, que esta actuación se va realizando, va desapareciendo también, por lo tanto no queda registro de ella para evaluarla después. Las pruebas específicas son las clásicas de las clásicas y tienen una doble naturaleza. Son procedimiento o técnica y a la vez producto. Son procedimiento técnica en la medida que yo las diseño para obtener cierta información, y son producto en la medida que cuando el estudiante la responde, la hoja de respuesta es el producto construido tangible que se me entrega para que yo lo evalúe. Como son tan masivamente utilizadas y tienen esta doble naturaleza, entonces aquí es donde está la raíz de la confusión entre los procedimientos o técnicas y los productos. Recordemos también que las pruebas tienen que ir con un instrumento asociado, no solamente la planilla de corrección de las pruebas de selección múltiple, sino que además también las rúbricas, escalas, etcétera, de las pruebas de desarrollo. Y finalmente está el análisis de las producciones del alumnado, que es un producto tangible que puede evaluarse con posterioridad. Todo lo que el estudiante construye y que puede permanecer en el tiempo, como por ejemplo una maqueta, un afiche, etcétera, yo me lo puedo llevar y lo puedo evaluar utilizando mis instrumentos, que ya no necesariamente tienen que ser rápidos. Finalmente, entonces, retomamos esta que fue la primera diapositiva, y la verdad es que la pregunta, el texto no la responde explícitamente, queda abierta, y yo creo que está bien que quede abierta, porque es una discusión que tiene que llevar a cabo cada profesor y cada profesora, que es un criterio de evaluación. Lo que sí podemos tener en cuenta aquí es que sabemos lo que no es, porque ninguna de estas definiciones iniciales se ajusta apropiadamente a lo que debería ser. ¿Ya? Y por otra parte, también de repente hay gente que lo confunde con los criterios de calificación, pero nosotros ya tenemos material y evidencia como para determinar que si dice calificación
Entonces no es una definición apropiada para evaluación, ya que los criterios de calificación solamente indican el logro y puntaje, a veces el nivel mínimo para que el estudiante sea calificado, y, y no abarca la definición completa de lo que es una evaluación. Ya, y como comentario final, había una crítica que yo le había hecho a este texto, que es el uso de definiciones de la RAE como evidencia para discutir estos conceptos. Ya, probablemente porque yo vengo desde el mundo de la ciencia, la RAE nunca es una fuente científica de conceptos. Pero como el propósito de este texto era comparar las definiciones o usos académicos con las definiciones cotidianas que la gente utiliza, entonces la verdad es que hice esa concesión y creo que el uso de definiciones de la RAE es apropiado porque la RAE me entrega definiciones de uso cotidiano. Creo que este ejercicio fue bastante interesante. El resumen tuvo que ser muy rápido, pero espero que les haya acomodado, que les haya servido y espero cualquier tipo de comentario que pueda emerger. Ya, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.